Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Te gusta la nueva intro? Le he hecho algunos cambios al canal, un detallito en la outro, la intro nueva y la foto de perfil, así que si te apetece compartirme tu opinión al respecto, pues te estaré leyendo. Hoy tenemos esta belleza de campamento que está inspirado en las 4 estaciones, porque está a punto de acabar el verano, muy a mi pesar, porque a mí me gusta el verano, soy team verano, amo el sol, el calor, la playa, todo eso, no me gusta el frío, así que con motivo de este cambio decidí hacer este campamento y cada mini casa va a estar inspirada en una estación. Entonces, por ejemplo, esta es la primavera, obviamente. Intenté hacer que el techo fuera una flor y los tragaluces fueran los pétalos. Y pues tiene muchas plantas, el jardín de atrás tiene este arco. Luego por aquí tenemos el verano, que es una casa con unas líneas más rectas, típicos tonos blancos, amarillos, plantas tropicales. Esta sería la parte de atrás. Hice esta zona de aquí en la que pondré unos chorros y luego en la parte de arriba se puede acceder dentro y va a ser una terraza de tejado. Luego por aquí tenemos la del otoño, que la verdad que me gustó un montón. Con los árboles muertos, con las hojas caídas también. Y el patio la verdad es chiquitito. Y por último tenemos la del invierno, que tiene un muñeco de nieve derretido, algunas cositas como esta pala, nieve por aquí, árboles con nieve. Y no tiene terraza porque como está todo nevado, quise ponerle mejor la zona exterior cerrada con ventanales. Y en el interior todas las casas tienen más o menos el mismo tamaño. Si te parece, vamos a empezar con primavera. Y no sé qué gama de colores se te viene a ti a la mente cuando piensas en primavera, pero a mí verde, rosa, rojo. Este baño no va a tener nada así especial porque es tan diminuto. Era la única forma que tenía de meterlo en esta casa por la forma que tiene, ya que es un poco rara. Y encima está en diagonal, o sea, se complica un montón. Le voy a poner este espejo, porque como en la primavera es la estación del amor, la primavera la sangre altera, es lo que se dice. Pues le pongo estos corazones. Algo así, súper sencillo. Así que vamos ahora al salón, comedor, cocina, que es todo esto. Y por si nunca has construido en diagonal, las encimeras se ponen horribles. O sea, ya lo verás ahora. Se les pone una mancha así negra bastante fea. Igual podemos arreglarlo un poquito poniendo en las esquinas la nevera y la vitro. Y como a mí esta estación me transmite mucho el tema de la cosecha, las flores y demás, voy a poner esto aquí en la pared y que es de Reino de la Magia. Y si no me equivoco, Día de Colada tiene algo también parecido que lo puedo poner aquí. Tipo, subo esto un poquito y cuelgo las demás hierbas debajo. En este huequecito vamos a hacer el comedor y creo que tengo una idea bastante clara de la mesa que quiero poner, que es esta de Vida en el Pueblo y tiene unos recolores que son súper entrañables. Creo que estas sillas quedarían bastante bien con la mesa y tengo aquí un huequecito bastante apañado donde pueden ir. Quiero filtrar por 4 estaciones para poner cosas que sean específicas de esa época, como por ejemplo esta corona de primavera, que la podemos poner a lo mejor en la puerta de entrada, pero me gusta este, aunque también le puedo elegir esta que tiene flores lilas como la de la valla. Luego, estos son unas postales y son de varios temas, por ejemplo esta del amor podríamos ponerla, creo que también tiene una específica de la primavera, como esta. Y luego a lo mejor en la ventana puedo poner estas guirnaldas, pero cambiándoles los colores a estos que son bastante alegres y primaverales. Sin olvidarnos de las cortinas. Para el sofá quiero poner uno aquí. Nunca en mi vida he utilizado este. No me termina de encajar, pero bueno, creo que hoy es un día apropiado. Y para asegurarme de que los sims se pueden sentar, voy a rodar esto un piquitín. Además, así aquí a lo mejor puedo poner una planta. De hecho, lo voy a hacer ya. Así, 4. Creo que está bien. Los colores de la tele del nuevo kit quedan bastante guay en esta habitación. Aunque también tienen esta verde de florecitas, que yo creo que queda mejor. Ahora pongo primavera en el buscador a ver si me sale algo interesante. Bueno, está esta flor, primavera cuádruple, que la podemos poner en el dormitorio. Manualidades primaverales.
Están muy lindas, pero son infantiles y en esta casa no tiene sentido. Y estas flores de vida en el pueblo a mí me transmiten sensación de primavera. En este huequecito podemos poner los paraguas, ya que en primavera llueve mucho. Y antes de que se me olvide, vamos a poner la basura. Podemos dejarla aquí, al lado de la puerta. Y de iluminación sé que Vida Ecológica tiene unas flores o pétalos de flor dentro. Aunque bueno, como son hojas, igual las puedo dejar para el otoño. Pongo las de primavera. Estas me parecen una flor. No creo que me quepa una cama de matrimonio aquí. No me cabe bien. Siento que no vamos a aprovechar bien el espacio. Así que creo que la litera es una mejor opción. Por cambiar un poco, creo que voy a elegir esta que tiene amarillo y rosita, gris, blanco así. Pero debajo sí le voy a dejar el vestidor porque creo que es bastante importante. Y aquí junto al ventanal creo que es un buen espacio para poner un escritorio. Me gusta este de Vida Ecológica. Y obviamente esta es mi silla favorita de escritorio. Creo que los Sims pueden pasar, pero no estoy 100% segura. A lo mejor sí empujo la mesa así contra la ventana. Y me pregunto si en la parte de arriba se pueden poner cositas. Sí se puede. Así que podemos poner una carta. Mejor. Cartas en botella. Y encima la botella se llama Mensaje en una botella, promesa de amor. Me encanta. Esta hasta que la muerte no me parece tan bonita. Amor no correspondido, la podemos poner. Esta se llama Un poema de amor. Y esta se llama Una rencilla amorosa. Voy a ver si hay alguna pluma para escribir. Sí, aquí está. Porque ya que tiene tantas cartas en botella, me imagino a esta persona escribiendo súper romántica. Y esta flor con un cerdito por aquí. Ya que escribe poemas, podemos poner unas cuantas estanterías. Esta de pastel pop es ideal, porque tiene muchas flores. Esto no así pastel suavecito. Y me gusta cómo queda con la habitación. En este lado va el espejo, pero con una foto aquí con corazones y parejas así románticas. Si busco corazón nos salen varias cosas. También está este espejo de pared que me encantaría poner en algún sitio en rosita, súper lindo, y se puede entrar a la habitación, no corta la cama. Otra planta en el cabecero de la cama y ya tendríamos el dormitorio, a falta igual de una alfombra como esta de Portentos del Punto. Ahora vamos al exterior, un banquito o algo así, se presta para eso esta zona, y un comedero de pájaros. Luego para la parte trasera había pensado este arco de boda que es bellísimo, queda bastante bien si lo encajo aquí en el propio arco y tiene las florecitas así más lindas. Esto para plantar, tenemos las semillas y plantas de primavera por aquí. En esta esquina puedo poner el árbol de los pájaros porque me recuerda a Encantada. Me pega poner esta colmena de abejas, el puesto de arreglos florales, y no sé si a lo mejor poner otra zona más para sentarse, y justo al lado chiquitita una barbacoa. Y con esto tendríamos nuestra casa de la primavera. Vamos ahora a la de verano, que si me preguntas por el verano yo pienso en amarillo, blanco y azul, y por eso le puse esta pared en degradado de amarillo a blanco, y la entrada sería esta, así que podemos poner la cocina en esta esquina. Creo que así queda un poco mejor. Vidis Leña nos puede ayudar a decorar un poco esto, y aquí podemos poner el salvavidas, aunque no va a haber piscina como tal. Creo, sí podemos poner un bowl de frutas tropicales, aunque sea para que la cocina tenga un toquecito. También me gustaría utilizar el sofá de este mismo pack en el salón, pero este me gusta mucho. Creo que está guay para la ocasión. Esto de mini casas en la pared y unas cuantas fotos del mar, que por cierto llevo un par de fines de semana yendo a bucear y lo estoy disfrutando un montón. Y mi pregunta es, ¿me cabrá aquí una mesa y 2 sillas? Está un poco complicado, pero yo creo que los Sims pueden entrar tanto al baño como por las escaleras. Sí, yo creo que estamos bien. Y a lo mejor en el centro de la mesa este jarrón, un poco más pequeñito para que no ocupe tanto. Me encanta esto y no lo había visto. Lo podemos poner aquí a la entrada de la casa. Me gusta mucho esta cama de Vidis Leña, que encima tiene estos colores. Le podemos poner en la mesita de noche esta figura, que es un tentáculo de kraken. Me gustaría poner unas cortinas amarillas en la habitación, pero no sé si van a quedar muy bien. Bueno, estas de Creciendo en Familia no me disgustan. Esta lámpara me gusta mucho y queda guay. No sé por qué me recuerda a los atardeceres de verano que son tan bonitos. Y para guardar la ropa, capaz pongo estos baúles. Me recuerdan un poco a maletas, como si se fuera de viaje. De hecho, le puedo poner una maleta
ya que estamos. Me pega demasiado poner bastantes plantitas aquí y el kit de decoración vegetal tiene esto. Yo no sé si tengo espacio para lo que quiero hacer, pero quiero poner estas plantas en medio de la puerta, ya que como es de cristal... también tenemos esto y lo puedo poner en las cortinas. Y de vuelta al baño... A ver si me sale lo que tengo en mente, que el retrete y la ducha estén tapados. Esta ducha la empotro contra la pared para que parezca que sale de ahí. Esto de las plantas lo pongo justo pegadito. Aquí iría el lavamanos con este espejo de pastel pop. Estas toallas de Creciendo en Familia tienen temática veraniega. Y le podemos poner este suelo de maximalista. El exterior más o menos lo tenía hecho de antes. Hice esta zona de chorros y puse esta sopladera gigante aquí. Sí o sí, esto tiene que tener algo para hacer asadero, pero estoy dudosa porque es que la parte de arriba, que la he hecho así súper con plataformas y guay, no sé si el juego me permitirá que yo le ponga una piscina. ¡Wow! Donde no hay plataformas, sí nos deja tener piscina y se ve la parte de abajo. Aunque... Está horrible. No sé si es tan buena idea tener la piscina aquí. Es una pena porque se veía súper guay, pero bueno, podemos arreglarlo y compensarlo con un jacuzzi. Y es que tiene el hueco perfecto. Le podemos regalar aquí una súper tumbona. Voy a dejar una bandeja de bebidas aquí y en el semimuro apoyo el protector solar y aquí cabe perfectamente la barbacoa que quería poner abajo, aunque en verdad creo que queda mejor esta. Quería poner una mesa de picnic que en principio no tendría que haber problema para subirse porque los Sims salen por aquí, pero por si acaso prefiero poner una mesa de comer normal y esta parte sí la voy a dejar libre para que los Sims puedan subir sin problema. Aparte del jacuzzi me gustaría poner otra actividad y me pega que tengan una bicicleta, a lo mejor estas que son más coloridas, así a juego con la alfombra esta, y una neverita para coger bebidas cuando estén aquí abajo. Ignoremos mi cambio de ropa, la verdad que el día anterior me estaba estallando la cabeza de dolor porque he estado yendo mucho a la playa y yo creo que el sol me ha hecho que me duele la cabeza. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez, simplemente le añadí a la casita de verano dos detalles, que era una alfombra y una luz, para que estuviera un poquito más llena, pero bueno, en fin, la casa de verano me ha encantado, la verdad que esta casa me parece una monada y yo creo que los suelos de rancho de caballos pueden ir bastante bien porque se ven así desgastados y no sé si a lo mejor este suelo para el baño. Estuve experimentando en el tema de baños para hacer distintos y me he inventado una idea que creo que va a estar súper guay, pero que hoy no la voy a hacer, así que estate atenta o atento en próximos vídeos porque yo creo que de verdad te puede ayudar a darle al baño ese toque distinto y no hacer siempre lo mismo de ducha, retrete y ya. Y yo creo que para esta casa que parece otoñal así acogedora y de campo, creo que una bañera es una mejor opción. Este tono de marrón a mí no me gusta mucho, pero bueno, para hacerla distinta y no utilizar siempre los mismos colores, voy a darle una oportunidad. Y para la pared creo que vamos a tirar por un tono más liso, ya que el suelo es bastante llamativo. Aquí le ponemos unas cuantas toallas y voy a cambiar las luces. Como las luces de pared siempre iluminan más bien poco, le pongo escondida una aquí en el techo y ya tendríamos el baño hecho. Me doy cuenta que la distribución de esta casa creo que es bastante favorable, pues aunque sean todas del mismo tamaño, creo que aquí podemos aprovechar mejor el espacio. No sé si hacer el salón en este huequecito. Y este sofá del kit de libros es ideal y no sé qué recolor porque quiero que destaque, que no se vea tan marrón todo, aunque bueno, a mí los colores principales que me vienen cuando empiezo en el otoño es precisamente los marrones, naranjas, verdes, y viéndolo así creo que queda mejor el recolor que viene por defecto en el sofá. Giramos y a este lado hacemos la cocina y aunque me gustaría usar los muebles de Vida en la Selva, creo que estoy buscando un marrón más cálido. Esta luz es de Vida en el Pueblo y me encanta porque es una pizarra con una velita en las tizas y no sé, me parece que le da un toque súper realista. Y el comedor, voy a intentar ponerlo aquí en medio y si no en esta esquina. Me encanta esta mesa de perros y gatos, no creo que quede mal este recolor y una silla como esta de Vida en el Pueblo y creo que queda mejor aquí, no tan en el medio. O bueno, en verdad tampoco me molesta, los Sims pueden pasar, pueden utilizarlo todo sin ningún problema. Y de color de silla estoy mirando si dejar el que viene por defecto o a lo mejor usar un verdito. Quiero poner sí o sí
una silla de champiñón. Y aunque esta es la más graciosa y representativa, creo que en esta casa va a quedar mejor la otra. 6.5 hours later. Estoy 100% segura que hay 2 sillas de champiñón, pero por algún motivo no la puedo encontrar. Estoy buscando con el filtro de vida en el pueblo a ver si la encuentro, pero bueno, ya que estamos, puedo poner una flor. Quiero poner un pequeño gallinero en el exterior, aunque no sé si va a ser funcional. Una casa para conejitos, que son súper lindos. Y por darle un toque decorativo a la cocina, en esta encimera podemos poner algunas cositas. Nada, me rindo. Llevo buscando esto muchísimo tiempo, así que... no voy a seguir buscando, por favor, no estoy loca. Sé que hay un champiñón en el juego, aparte del rojo pasión, y es tipo color cremita, marronado, algo así. Estoy 100% segura, pero no lo encuentro, por favor. Si sabes de qué pack es, te pido que me lo digas para poder buscarlo, porque realmente ya me estoy rayando un poco de si... me lo imaginé o si realmente estaba. En el centro de la mesa, estas velitas con hojas del otoño, que son preciosas. También podemos poner este cuerno de la abundancia al lado de la tele. En este lado podemos ocultar esta cesta de manta y unas postales otoñales aquí en este huequecito. Estoy viendo que esto se nota un poco apagado, así que creo que queda bien esta luz de las 4 estaciones. Yo creo que esta cama le queda genial. Y tenemos varios tonos otoñales, aunque claro, también tenemos esta, que es del pack de Rancho de Caballos, pero creo que la usé en el vídeo de la villa italiana. Y tú sabes que cuando voy construyendo me gusta mirar desde arriba para ver que la casa está armonizada y que pegan los colores, así que no sé si me convence esta cama. Esta de Rancho de Caballos estoy segura de que nunca la he utilizado y estos colores tampoco. Está un poco complicado el tema de las mesitas de noche, así que podemos utilizar estas, que son del juego básico. Y bueno, tienen el rojo del champiñón y de algunos detalles otoñales y el marrón de los muebles. Afortunadamente tenemos este armario de Rancho de Caballos que es de buen tamaño. Voy a hacer más pequeña una cesta de mantitas para ponerla encima del armario. Creo que aquí tiene el hueco perfecto. Y con esta del perrito así en tono rojizo. Estaba buscando en este letrero que tuviera un símbolo de gallina para ponerlo aquí en el huequecito de la escalera, como si dijera que aquí se venden huevos, ¿no? Y me acabo de dar cuenta de que el pack este de las 4 estaciones tiene alfombras de las estaciones, así que podemos poner esta del otoño en la puerta. Para verano como tal no veo ninguna, así que le voy a poner esta multicolor. Y en primavera sí hay una que creo que queda ideal con la casa esta, y es esta con las florecitas. Y para el invierno, esta de los copos de nieve. Todo esto viene a cuento porque estaba buscando algo otoñal. Y como esta puerta tiene vidriera y me parece muy bonita, creo que la corona la voy a poner en esta. Para finalizar, este cuadro sé que tiene un recolor que es tipo otoñal y capaz lo cambio y lo pongo en este hueco. Y en este pongo la guirnalda. Ya tendríamos nuestra casa del otoño con su propio gallinero, su madriguera de conejitos y toda la decoración. Así que para terminar vamos a ir a la casa del invierno, en la cual he hecho este pasillo para que el baño sea un poquito más grande y que también tiene una forma bastante rarita. Cuando pienso en el invierno tengo 2 tipos de colores. La típica mezcla de rojo con verde de Navidad. Y luego el blanco con azul del invierno. Y de hecho estaba dudosa de si poner el árbol o no, porque al final yo sé que no todo el mundo celebra la Navidad. Y no sé, igual pongo este color azulito en el comedor y cocina y este más clarito en la habitación. Y la cocina no sé dónde ponerla, creo que en esta pared. Pero es que he oído que la cocina no puede estar pared con una habitación. Así que nada, la voy a poner en este lado. Y la puerta del baño la ruedo aquí, que aunque esté estrechito, los Sims pueden pasar. Tiene un cuadrado. Me apetece usar los muebles de Aventura en la Selva. Y para que no sea todo tan azul, podemos usar estas de papás y mamás. Voy a utilizar esta del pack de interiorismo. Y como esto se ve un poquito feo, lo voy a tapar con decoración. Esto lo pondré aquí para el comedor. Esto también me va a servir de decoración y yo voy poniendo las cositas para no olvidarme de nada. Utensilios. Tenemos esta mesa del pack de Felices Fiestas, pero no sé si es demasiado. Yo creo que sí, igual mejor esta. Quería mezclar las campanillas estas con unas velas para ponerlas en la mesita. Y tenemos esta lámpara de techo que creo que tiene
recolores invernales como estos copos de nieve o esta que son rayas y a lo mejor es más discreto. Y tiene algunos toques dorados que también podemos traer con algo de decoración, como con las sillas del mismo pack. Podemos poner el cuadro este, que sé que tiene este recolor nevado y queda genial. Con este perchero por aquí, quizás en el tono negro. Vamos a hacer súper rápido el baño. Y está un poco apretada la cosa, pero bueno, no sé si poner esta ducha de acampada en madera oscura con toques azules. Aunque también me gusta un montón el conjunto de baños de estaciones. Creo que es uno de los más bonitos que tiene el juego, pero no me va a caber bien. Algo así diminuto, pero bueno, es lo que nos podemos permitir en este espacio. Le tengo muchas ganas a este salón, la verdad, porque quiero poner en esta pared una chimenea, pero siento que estas son demasiado navideñas. Quiero encajarlo un poco con las estanterías del kit, y ya que estoy, pues le doy a mostrar todo y quiero poner unos libros, a lo mejor en la habitación, esta lamparita en una esquina. Aquí me pega un montón este sofá. Y esto es a lo que me refería en el vídeo de la semana pasada con el tema de construir con distintas luces. En este sitio que tiene un montón de ventanas, me gusta mucho más construir en otras horas que no sea la tarde porque se ve súper brillante. Este revistero de papás y mamás tapa perfectamente este hueco, y estas mantas de vida ecológica justo al lado, que además tienen los mismos tonos de azul que los cojines, así que perfecto. Y todavía tenemos aquí un hueco inmenso. Bueno, y ya voy a buscar a ver qué tipo de actividad me gusta para la casa del invierno. Este árbol lo puedo poner fuera en vez de poner el de rancho de caballos, que tiene lucecitas, y por la noche yo creo que se ve súper bonito, se ve bellísimo. Con esta esquina, con la nieve, los árboles y tal, me transmite tanta paz que creo que le voy a poner un taburete de meditación. En este lado de la ventana le voy a empotrar una fuente. No creo que quede tan mal, y esto en el modo vivir se tiene que ver precioso. Y el hueco para la cama es este. No sé si me cabrá una de matrimonio y que los Sims puedan entrar. Creo que está un poco justo, así que igual podemos usar esta, que tiene sus cajoncitos abajo y todo. Y quiero usar esto de interiorismo como mesita de noche y armario. Encima podemos ponerle esto y este huequecito de aquí. Creo que le caben toallas. Me gusta así, y lo que no me convencen son las luces de atrás. Creo que las de papás y mamás se ven mejor. Antes me gustaban un montón esas, pero ya hace tiempo que no las uso. Y aquí tenemos un montón de cosas que estaba poniendo. Igual la caja esta la podemos quitar y poner más libros. Y aquí quiero poner este sofá, a lo mejor en blanco total, o este de interiorismo, con una estantería de vida ecológica en la que quiero poner los libros estos que quedan súper cookies aquí escondidos. Una mesita de café para poner esto encima, que son más libros. No sé si me cabrá, igual lo puedo poner enfrente, con esta de vida ecológica también en blanquito. Y aquí me pega un espejo, aunque sea este mismo, así en azul. Y luego, para terminar, una alfombra. Me gusta esta de interiorismo. Y para la iluminación quiero poner esta que parecen estrellas. Y con esto habríamos terminado la casa del invierno, y por lo tanto todo el vídeo. Entonces, ¿cuál sería tu casa favorita? Yo de exterior me parece original la de la primavera, y de interior, si me tuviera que mudar a vivir a una, la de primavera me gusta un montón. Menos que en verdad me gustan todas, pero creo que soy team verano siempre. Me gusta esta con las plantas, los colores vivos, el amarillo, que es mi favorito. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, me lo quieres hacer saber, sabes que siempre te estoy leyendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés, y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!